En este programa me pide capturar la categoría y el sueldo de un trabajador y mediante la categoría se le hace un aumento a su sueldo. Entonces por eso que declaro string en emp voy a almacenar el nombre del empleado. Int sería la categoría, sería como la opción categoría. Double sería sueldo y sueldo es el sueldo inicial y sueldo es el sueldo final. Mando un mensaje donde le pido el nombre lo almaceno en la variable em, que es de tipo string. Mando otro mensaje enseguida donde le pido el sueldo al empleado. Esa información, ese dato lo almaceno en la variable sueldo, que también es de tipo double. Después le mando otro mensaje donde le pido que introduzca la categoría, el número que ingrese el empleado va a ser almacenado en la variable categoría. Abro un switch con la opción categoría. Son 4 case, ya que en la tabla me lanza que son 4 categorías. En cada una realizo una operación, pero es por eso que hago uso de las funciones, de los métodos. Declaré cada uno, cada 2, cada 3, cada 4. Son pues las variables de categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, cada una con su respectivo valor, ya que son distintos el porcentaje de aumento. Lo que se fue a multiplicar el aumento por la cantidad de porcentaje que es. Me va a lanzar una pequeña cantidad que será como el aumento extra al sueldo y esa se lo agrego al sueldo inicial que tenía. Esto es como la sumativa, como que el aumento que tiene se lo suma a sueldo y ahora sí le lanza la R, que sería pues el sueldo actual. En cada función hago lo mismo, en cada método realizo lo mismo. Entonces ya nomás es de mandarlos llamar. En cada case pues recuerdo a su categoría, lo mandé llamar, pues también mandé llamar la variable que se ocupaba, era sueldo, sueldo, sueldo y sueldo. Y después de que tengo eso en cada mensaje, cada case mando un mensaje donde le digo el nombre del empleado, digo empleado, digo qué categoría es, digo su sueldo actual y lo cierro con un break. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de uno. Vamos a hacer con el de la categoría 2. No especifica cuánto fue que se lo aumentó, solamente pues sí lanza el sueldo ya final sumado con el aumento. Introducción del empleado, vamos a ponerle que es 1200. Me dice introducir categoría, le hemos dicho que 2. Empleado Pablo, el empleado se llama Pablo, su categoría es 2 y su sueldo actual es de 1320. Tenía 1200. La categoría 2 es 10%. Sabemos que el 10% de 1200 sería 120. Entonces a los 1200 se le aumenta el 10%, que son 120, y me da 1320. Me lanza el nombre del empleado, la categoría y su sueldo actual. Este es el ejercicio número 2. Me pide que pida un año y que mediante ese año me va a arrojar qué tipo de horóscopo chino, qué signo es la persona mediante su año. Lo que tuve que hacer fue declarar como tipo double año y chi. Chi es el tipo de función, es una función. Entonces, año, primero le mando un mensaje donde le digo al usuario que introduzca su año de nacimiento. La variable, bueno, el dato que me ingrese el usuario se va a almacenar en la variable año, que era inicializa como double. Aquí mandé llamar el método. Ahora sí abro un switch y mediante R está el case 0, case 1, case 2, case 4, case 5, case 6, case 8, case 9, case 10, case 11. Son muchas opciones, ya que son muchos signos. Entonces la enumeré así tal y como está, cada una mediante un número. Ya me voy hacia la parte de abajo y aquí está mi función. Mi función se llama horóscopo y es de tipo double. Hago uso del año, que también está inicializado como double. Inicializo mis variables double, AR es igual a año entre 12. Me dice aquí el ejercicio que primero se divide entre 12.
Entonces, es lo que hice primero. Después en la variable R2 lo multiplico por 12 y en la variable R3 lo que hago es año menos R12. Entonces, ya que hice esa operación, mando llamar a mi función en cada opción. De ahora sí que la tengo guardada, reservada en una variable que inicialicé al inicio, que les había comentado que la inicialicé como double. Ahora sí que ya la tengo aquí almacenada mi función y pues el dato que usó, mando un mensaje donde le digo por tu año de nacimiento, le pongo el año que ingresó el usuario. Según el horóscopo chino, tu signo zodiacal es mono, gallo, perro. Es dependiendo el caso. Es por eso que me arroja qué tipo de signo zodiacal es. Depende también de la operación. Entonces ya mediante la operación ya sabemos qué tipo de signo es. Cada case lo cierro con un break. Cierro mis llaves y pues public static como he comentado. La función la mandé llamar. Es un ejemplo. Vamos a darle correr. Y se introduce tu año de nacimiento. Yo nací en el 2003. Dice, por tu año de nacimiento, que es 2003, según el horóscopo chino, tu signo zodiacal es cabra. Mediante las operaciones que se realizaron en la función, me arroja qué tipo de signo soy. Entonces es por eso que aterrizan que soy del signo cabra. Este programa me pide que lea las 3 longitudes que conforman un triángulo. O sea, me pide que le pida al usuario que ingrese 3 longitudes. Esa es la de cateto adyacente, cateto opuesto y hipotenusa. Declaro las variables cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa y otras más que me van a servir para poder comparar. Lanzo 3 mensajes, uno por cada lado. Y cada dato que ingrese el usuario lo almaceno en la variable K y H. Las declaré de tipo double, ya que pues las medidas, las longitudes de los lados de un triángulo son inestables, no exactamente son enteras, entonces es por eso que las declaré double. Aquí hay otras operaciones que realizo. Estas operaciones que realizo son para poder de cierta forma compararlas y llegar a un acuerdo de si o no es un triángulo y qué tipo de triángulo es. Comienzo con un if, comparo dos variables. Si no se cumple, lo mando a otro else, donde se compararán otras. Si no se cumple, también se va a otro else. Si no se cumple, sigue mandando otro else. Si no se cumple, manda finalmente a otro else, hasta decir que no es un triángulo. Si se cumple la primera, pues mandaría un mensaje de si es un triángulo. Si no se cumple la primera y se cumple la segunda, también mandaría un mensaje de si es un triángulo. Si no se cumple la segunda tampoco, pero se cumple la tercera, también mandaría un mensaje de si es un triángulo. Si no se cumple la tercera, pero se cumple la cuarta, también mandaría un mensaje de si es un triángulo. Por eso que hice el uso del if y del else. Aquí, esto fue para saber si es un triángulo. Aquí abro otro if. Y este if lo uso para comparar también dos variables. Que cada variable puede llegar a tener una operación, pero en este caso no. Son variables que le pido al usuario, nomás las comparo. Si estas dos condiciones se cumplen, mando un mensaje donde digo el triángulo es equilátero. Si esas dos condiciones no se cumplen, no solo se cumple una, mando un else donde abro otro if y realizo otra operación. En este caso ya no son como de ser iguales, sino que deben de ser diferentes. Son 3 comparaciones que deben de ser diferentes. Aquí dice que cateto opuesto tiene que ser diferente a cateto adyacente, cateto adyacente tiene que ser diferente a hipotenusa, cateto opuesto tiene que ser diferente a hipotenusa. Si esta condición se cumple, mando un mensaje donde le digo que el triángulo es escaleno. Si no se cumple ni la primera condición, que tiene, que son 2 condiciones, si no se cumple, y tampoco se llega a cumplir esta que tiene 3 condiciones, le va a mandar a otro else, y en este va a decir, es un triángulo isósceles, ya que si ninguna de estas dos se cumplen,
va a deducir que es un triángulo isósceles. Entonces, ya al final, pues será con llavecitas. Vamos a arrancar el programa y se introduzca la longitud del cateto opuesto del triángulo. Sabemos que pues el equilátero es el que mide todos sus lados iguales. Vamos a obtener primero el de un equilátero. Porque su cateto opuesto es de 5, su cateto opuesto es de 5 y su hipotenusa también es de 5. Me dice si es un triángulo y me dice que es un triángulo equilátero. Muy bien, ya sé que es un triángulo equilátero. Ahora quiero saber un triángulo escaleno, saber si es un triángulo escaleno. Sabemos que los triángulos escalenos pues son los que miden cada lado diferente. Esos 3 lados son totalmente diferentes. Vamos a enroscar la longitud del cateto opuesto. Voy a ponerle un 3. Me marcamos un error. No sé si presioné algo por error. Igual lo voy a volver a correr para agregarlo. Entonces con la longitud del cateto opuesto le voy a poner que es un 5. Entonces con la longitud del cateto adyacente poner que es un 3. Y le voy a poner que la longitud de la hipotenusa es un 6. Me dice si es un triángulo y es un triángulo escaleno. Estos 3 lados son diferentes, es por eso que me arroja que es un escaleno. Ahora quiero saber si es un isósceles. Sabemos que un isósceles tiene 2 lados iguales y uno diferente. Vamos a... Entonces con la longitud del cateto opuesto, un 3. La longitud del cateto adyacente le puse un 3 también. Y la longitud de la hipotenusa, un 6. Me lanza si es un triángulo, entonces me dice que es un triángulo isósceles. Ahora ya sabemos qué tipo de triángulo es y sabemos si sí es un triángulo.